Hola, aquí estamos una vez más junto a Muki Tenenbaum, explorando a través de esta serie de videos su filosofía desilusionista, su teoría misálgica y analizando semana a semana, desde hace un tiempo ya, algunas noticias, algunos aspectos de la realidad a medida que se van desarrollando. Por supuesto, no desde un punto de vista periodístico, sino filosófico, para tratar de iluminar y de ilustrar así la teoría. Estamos ya al borde de marzo del año 2021, como desde el principio en medio de la pandemia de COVID-19, y vamos a mirar hoy algo que está relacionado a una noticia vinculada a la actual crisis, pero que va muchísimo más allá y tiene que ver con nuestra relación con los números, tiene que ver con el impacto, incluso emocional, que los números tienen sobre el comportamiento humano, siempre bajo este paraguas misálgico que teoriza en torno al comportamiento como huida, como intento de aliviar o de mitigar el sufrimiento. Así que números y emociones, pero desde un punto de vista actual y desilusionista. Bueno, de los números que estamos en la actual crisis hemos escuchado varios hitos. El último fue en Estados Unidos, en este caso fue la cantidad de muertos, pero hay hitos de infectados, hay hitos de vacunados, ¿sí? Ahora estamos con los hitos de los vacunados. El otro día salió algo muy cómico, o por lo menos a mí me pareció, que hay más vacunados de lo que hay enfermos. Y yo me preguntaba por qué, cómo estamos comparando estos dos números. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Sí? Sabemos que los enfermos son gente que ya fueron vacunados, la gran mayoría no lo son, pero más que ello no tenía ningún sentido. Pero claramente esto está apelando a algo que nos hace, que nos causa escuchar números, y números determinados, los números redondos, los números capicúa, para los que no saben los palindromos, ¿sí? Es decir, los números que se pueden leer de un lado o del otro, los números, incluso los conceptos como infinito, el pi, ¿no? El 3,14, que 5 veces pi, los números primos, a veces uno dice, este es un número primo, el otro es un número primo. La verdad que en la vida diaria y en la no vida diaria realmente no son útiles. Pero esta fascinación que tenemos con los números no es una fascinación con todos los números. Es decir, si yo te digo a vos que este año murieron 36.234 personas de accidentes de tránsito, de hecho el número lo que hace es lo contrario, ¿sí? Le quita importancia al tema, ¿sí? La exactitud. 324, hay dos cosas que hace. Lo primero que hace es, me da la sensación de ser verdad. Si yo te digo, no, se murieron unos 30.000 personas este año, no es lo mismo que te diga, se murieron 30.274. Es decir, la exactitud del número lo hace más verídico. Cuando dicen el presupuesto de este año no sé, de Río Grande do Sul es, por decir algo, 450 millones de reais, es una cosa, 450.270.222,12 centavos. Eso le da más credibilidad. Pero por otro lado, los números redondos, como conté recién el hito de los 500.000 o los 2 millones o llegamos a 1 millón, es decir, los hitos sí, también son distintos. Y cada uno de ellos trabaja sobre la idea de atraer nuestra atención. Recordemos, la gente está sonambuleando. Y vos cuando le tirás un número, en general, le tirás un número para atraer su atención. No le tirás un número porque sí, sino no es una música. Le tirás un número para atraer su atención. Y depende de lo que vos quieras atraer, ¿sí? Es decir, hacia dónde vos querés llevar la atención, hacia la exactitud, o al contrario, hacia lo grande, lo redondo de un número, depende de lo que quieras hacer, vas a hablar en ese tipo de números. Entonces, si vos le venís a pedir prestado plata a alguien, normalmente no me das $222.75 para prestarme. Puede ser un chiste, puede ser pero es que decir, me prestás $300, el número sería redondo. ¿Qué opinas de todo esto, Florencio? No, te iba a preguntar justamente por el vínculo entre esta precisión numérica, cuando evidentemente la fascinación que vos estás describiendo va mucho más allá de la información que uno necesita, va muchísimo más allá, pues me parece que no estamos preocupados
por la fascinación ante la precisión numérica en el caso del número que yo necesito que tengan mis zapatos para que no me duelan o para que no me bailen. Son las precisiones numéricas que van más allá de la información que para mí es inmediatamente útil y operativa, pero te iba a preguntar cuál es el vínculo entre esas precisiones y nuestro sonambuleo. Si no hay, así como vos decís, de un lado, una posibilidad de que los números marquen llamados de atención, si no hay una posibilidad de que ciertos números me ayuden a seguir sonambuleando, ciertas precisiones, ciertos redondeos, ciertos equilibrios, ciertas ecuaciones sean indispensables para que yo no me inquiete, para que yo no me altere y por lo tanto para que no sufra, ¿no? Bueno, vos decís el número como lubricante, ¿no es cierto? Como eso que permite, lubricante para un sonambulismo, ¿no? Es eso que anda por las vías y, ¿viste? Y la desengrasa y no hay ruido y no hay cosas que te despiertan. Sí, en general tiene que ver con un número de cuánto dinero tenés, ¿sí? Entonces hay un número y entonces eso te tranquiliza, tengo el dinero o tengo el dinero para hacer mi sueldo, yo tengo que saber mi sueldo. Y una vez que yo sé sobre mi sueldo, yo lo manejo, no sé si la gente lo tiene presente permanentemente cuánto gana, pero eso de la tranquilidad, está también la tranquilidad de poder, de saber los gastos, de tener eso enumerado también. Porque hay enumerar también, ¿sí? No necesariamente los números como cantidad, sino como enumeración. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Eso sirve sin duda para sonambulear. Son prioridades, ¿sí? Que estamos hablando. Son formas de orden, ¿no? Son parte de la vereda. Pero yo creo de que, a ver, como dije, los números tienen varias partes, ¿sí? El número como necesidad, yo tengo que saber que cuando me voy a comprar zapatillas, que necesito el número 45, que si me van a dar a 46 me van a bailar, y si me dan a 44 me va a apretar, y de hecho, con 45 no siempre me van a ir bien, porque yo tengo empeño en alto, estoy contando en intimidad, ¿sí? Entonces tengo un problema con las zapatillas. Entonces no me alcanza. Pero está claro que me sirve, el número me sirve para descontar los otros, ¿sí? No es 45 porque el 45 me hace con un lindo pie, sino porque me sirve para las zapatillas, y no es 46, sino es 44, y no vamos a perder el tiempo probándome zapatillas 42, ¿sí? Los vendedores, ¿viste? Que a veces dicen, no, pruébese, porque puede ser que esto le ande, pues es una horma grande. No, señor, no me va a andar, debe pasar. Pero es decir, el número también nos hace ahorrar tiempo, ¿sí? Están los números también de las horas, ¿sí? Las 15, las 15 y 35. Y ahí tenés un número ordinal, porque es un número ordinal, no sé que no estás contando realmente horas, sino estás diciendo en qué momento tenés que estar en un lugar, ¿sí? No es lo mismo decir que estoy en un lugar determinado o los kilómetros del cual estoy. Entonces, ese número simplemente me permite a mí ubicarme en el tiempo y a veces en el lugar, ¿sí? En el 475 de la calle Cangallo. Claro, pero yo te preguntaba justamente por esos otros números, ¿no? Que me parece que todos sabemos, yo sé la fecha exacta de mi cumpleaños, sé la fecha exacta de tu cumpleaños, sé con metros y centímetros mi estatura. Y no me parece que vaya a haber una circunstancia en la que yo tenga que operar en torno a esas precisiones, pero están allí. Y yo no sé hasta qué punto no son indispensables para mi sonambuleo. Y si no estuvieran allí, ¿cuánto sufrimiento me depararía a mí esto? ¿Cuánta sensación Mira, de inestabilidad y de incertidumbre? Mira, tomamos en cuenta, acabas de decir los números, lo que yo llamaría los números propios, ¿sí? Yo mido 1,89 m, no 1,90 m y no metro, por lo menos la última vez que me medí. Me imagino que con la edad voy a medir cada vez menos, pero mido 1,89 m, ¿sí? Y la gente dice, bueno, me dice 1,90 m. Y yo digo, no, 1,89 m porque no, me pasa a mí en la cabeza realmente tener que decirle a alguien 1,89 m. Pero sé que mido 1,89 m y es una pregunta no menor que me preguntan. No me preguntan el peso, porque no queda bien preguntar el peso, pero eso también sé. Y acá creo que, pero es un número que cambia, en mi caso, bastante, ¿sí? Los que me siguen viendo desde junio hasta ahora van a ver idas y venidas en el peso, pero sí pero fíjate qué pasa, si yo me tengo que comprar un pantalón y tengo que saber no cuánto peso, pero cuánto mide mi cintura. Es decir, los números tienen, como vos decís, un componente sonambúlico, un componente que nos permite sonambulear. Pero además, vos te preguntas, ¿cuáles son necesarios y cuáles son innecesarios? Claramente el hecho de que yo mida 1,89 m es necesario solamente si, por ejemplo, en un lugar determinado solamente se puede llegar si medís menos de 1,90 m, ¿sí? O si medís más de 1,80 m. En Disney a los chicos
no los toman por edad, sino por altura, ¿sí? Si no medís más de tanto y tanto, no entras. Es decir, pero mira, en el Amazonas hay una tribu que ¿saben cómo cuentan así? 1, 2, muchos. 1, 2, muchos. ¿Cuántos hijos tenés? Dice, pero ¿cómo sabés cuántos hijos tenés? ¿Para qué necesito saber cuántos hijos tengo? Un tipo que está sentado en el Amazonas no necesita saber si tiene 5 hijos, 4 o 6. No le interesa el número. ¿Sí? Le interesa que saben quiénes son, pero no necesita contarlos. ¿Sí? A cualquier persona que le preguntas, ¿cuántos hijos tiene? La verdad que no me acuerdo. Nadie te va a decir eso. Absolutamente nadie te va a decir eso. ¿Necesita saber cuántos hijos tiene? Necesita, y socialmente necesita, sí. Supongo que la gente en el Amazonas no se pregunta cuántos hijos tenés. Claro, está bien, reformulo, ¿no? Hay necesidades que uno llamaría prácticas operativas y están estas otras necesidades que son necesidades de tipo social, de tipo espiritual en el sentido del buen espíritu, del buen ánimo para sinquearnos los unos con los otros. La precisión de la hora para llegar al tren, indudablemente esta es práctica, esta es técnica. La precisión de la fecha de cumpleaños del otro, esta operativamente no tiene consecuencias, pero claro, en términos sociales puede ser un disgusto, puede ser el origen de un conflicto, el no haberla tenido en mente. Muy interesante, porque así como no le podés preguntar a la persona, vos podés preguntarle cuánto mide, y puede no saber exacto, pero en general sabe. ¿Sí? Vos le preguntás a una persona, vos decís, mira, muchas preguntas podés preguntar de cantidades que se supone que sepa que la persona tiene que saber. ¿Cuándo cumpleaños? ¿Vos conocés gente que te dice no sé cuándo cumplo años? ¿Alguien no recuerda su propio cumpleaños? En una época había que recordar el número de teléfono, ¿te acordás? Ahora ya no hace falta más. Pero en una época había que recordar números de teléfono, y el número de teléfono de otros, y el propio. Y yo hasta el día de hoy tengo números de teléfono en mi cabeza que están ahí, que son números. Pero ¿sabés lo que pasa con todos estos números? Que ninguno son números que causan emoción. Y esta es la cosa que yo creo que hace de los números y de un tema para hablar, es por qué los números nos dan emociones. Te voy a dar el primer ejemplo, que es los números de la superstición, la gente que tiene supersticiones, ¿sí? Entonces, hay números que dan buena suerte, hay números que dan mala suerte, el 7, el 13, no sé. No voy a entrar en esos temas porque no es un tema, no me interesa hablar de la parte supersticiosa, pero claramente eso causa una emoción, ¿sí? Bueno, en el caso de que si es de buena suerte, negativa o positiva, esto va junto. Como un número podría causarte una emoción. Hay un número favorito, la gente tiene números favoritos. Vos preguntale a cualquier persona y todo el mundo tiene un número favorito. Así como tiene un color favorito, tiene un número favorito. Es decir, el número como entidad que ya incluso te lleva a causar emociones, ¿no? Innegablemente, por algún motivo, fue tapa de diario y titular de noticias 500.000, 500.000 muertes a raíz de la crisis actual en Estados Unidos. No fue tapa de diario el 497.814, ni lo va a ser el 512.321. Ahí hay algo tácitamente entendido acerca de cómo funciona nuestra emotividad, nuestra impulsividad, nuestras respuestas casi automáticas ante ciertas cifras que no ante otras, ¿no? Pero ¿qué tiene el cero? Es decir, los ceros a la derecha, que causan eso. ¿Por qué el cero? ¿Por qué no otro, no algún otro? ¿Por qué el cero? Yo no es que no tenga una respuesta, ¿sí? Son de las cosas que yo a veces me maravillo y no necesariamente tengo una respuesta. Lo que está claro es que no debería ser así. En el mundo materialista en el cual nosotros vivimos, las cosas tienen una importancia. Yo tengo que saber que tengo suficiente algo, dinero, lo que sea, ¿sí? Más allá de lo suficiente, más allá de la lógica, deja de tener sentido común. Lo que es más allá de lo suficiente es exceso, es abundancia, es innecesidad, ¿sí? Pero además tenés todo el tema de las Olimpiadas, de los récords, ¿no? Todo el trabajo ese de los números y números como límites de
límites fantásticos, ¿sí? Desde ya empezás sabiendo de que más de 300.000 kilómetros por segundo, de hecho el número no es exacto, no es ese número, creo que es 299.000 algo, pero más de 300.000 kilómetros por segundo es la velocidad de la luz, más de esa no se puede llegar. Ya está, no se puede llegar, no se puede ir más rápido de eso, punto. Entonces, hay límites, los números nos dan límites determinados. Existía el límite de los 10 segundos de 100 metros llanos, hasta el año 68, nadie creía que se podía, o 72, no sé cuándo fue que se rompió, el récord de correr a menos de 10 segundos, que además los segundos nosotros los inventamos. No hay 10 segundos, no hay ni 10 ni segundos, es decir, ya el segundo lo inventé yo. ¿Sí? El segundo es un invento humano, no hay un segundo en la naturaleza. ¿Sí? Uno podría decir, porque está relacionado con el decaimiento de, no sé, del átomo de cesio, no importa, pero no hay tal cosa. Es decir, nos estamos emocionando de algo que es doblemente artificial. Segundos es artificial y 10 es artificial. Igual nos emocionamos. Y sí, no te hablo de cumplir años, no te hablo de cumplir años. Cumplió 40, 41, no importa a nadie, 39 ya está yendo, ¿no? Ya está, vas a llegar a 40. El 9 anuncia el próximo 0. Después 41 ya no importa a nadie. A nadie. Yo cuando cumplí 40 años vino un montón de gente a verme. En el 41, nadie. Igual a mí los cumpleaños nunca me importaron. Pero era la gente, pero cumpliste 40, ya tenés 40. Ya lo hemos hablado del tema de los cumpleaños más de una vez. No, pero aplica también a la obsesión con la taxa, la obsesión con la medida, con el límite. No, estaba pensando en este sentido, vos traías algunos factores que son recientes, que son nuevos, que tienen que ver con la contemporaneidad. Hay indudablemente un componente de cuenta regresiva, que yo no sé si es ansiolítico o es ansiógeno, pero que está muy presente en la vida contemporánea a partir de ciertas tecnologías. No hay manera, yo veo anuncios que se anteponen a los videos que quiero consumir con un segundero que me indica en 5, 4, 3, 2 segundos. Yo viajo por la ciudad con una cuenta regresiva que me da el Google Maps o el Waze y me dice cuántos minutos faltan para llegar a destino. Acá hay un factor que, como otros que vos citaste, me parece que es nuevo, es reciente, esto no está desde el comienzo afectando el comportamiento humano, pero en nuestras vidas empieza a tener una prevalencia que también tiene que influir en nuestro sufrimiento, nuestro alivio y nuestras emociones positivas y negativas, ¿no? Bueno, si esto tiene que ver con sufrimientos o con alivios, obviamente va a tener una función emocional sobre nosotros, porque nos va a ayudar a aliviar o a hacer sufrir más, ¿sí? Es decir, ¿cuánto me falta para llegar? Tengo hambre y ¿cuánto me falta para llegar al restaurante? ¿Sí? Entonces, el tiempo, y nosotros sabemos que el tiempo es relativo, ¿sí? Es decir, decía, simplemente voy a traer uno de los ejemplos, Einstein decía de que relatividad era una persona sentada sobre una estufa, un minuto parece una hora, y con una chica linda, parece un ejemplo nuestro, una hora parece un minuto. Es decir, hay una relatividad con el tiempo, con los números, pero el número, cuando vos lo escuchás el número en sí evoca algo, es un sistema de evocación, nos evoca cosas, ¿sí? Pero ¿por qué 40 me evocaría algo? Es decir, si yo recuerdo el cumpleaños de mi padre cuando cumplió 40 y yo cumplo 40, bueno, hay un momento, pero es esta cosa del número exacto, esta cosa del número redondo, esta cosa del número, pero aparte de los grandes números, del tamaño de cosas que no son relevantes para nosotros. ¿Sí? Y después hay números que son confusos para nosotros, que hacen lo contrario. ¿Sí? El otro día mostraban cómo aterrizaban en Marte la nave que mandaron ahora. Y la mostraban, ¿sí? Como va a casa, y vos veías también cómo iba mostrando y cómo iba ¿cómo se llama? Cuenta regresiva que iba aterrizando. Pero que no te contaron, es que lo estás viendo con 20 minutos de atraso. Y cuando te lo cuentan, vos sabés que hace 20 minutos que aterrizó. Entonces me dicen, pero perdón, pero eso ya pasó hace 20 minutos. No pasó hace 20 minutos, porque ninguno de nosotros lo vio pasar, incluyendo la gente que estaba sentada en el lugar, porque ni ellos pueden verlo más rápido que yo. Es decir, cuando se estrelló hacer un movimiento, si no muévase para la derecha, no tiene ningún sentido.
porque no podés manejarla a 20 minutos de distancia. ¿Está claro lo que digo, Florencio? Sí, 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 sí. No, Entonces, me quedo pensando que para variar tenemos más preguntas que respuestas y más incertidumbres que certezas alrededor de este tema, lo que no necesariamente es malo para un canal de filosofía, ¿no? no, pero especialmente por el desilusionismo. Lo que yo, a ver, para que quede claro, la ilusión es la taxomanía, la manía de medir cosas y de que esa manía que nos lleve a medir, estamos midiendo, vos sabés muy bien, se miden tonterías, se miden ángeles, ¿sí? Estamos midiendo carbono 14, ¿sí? Tenemos mediciones que a nosotros no nos tienen nada que ver con nuestra vida, pero esa necesidad, y cada vez que recibimos esa información de la medición, nos pasa algo con eso, es casi como que la consumimos con ganas. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Sí? Claramente un caballo o un mono no tiene ese problema. ¿Sí? Ya un tipo en el Amazonas no lo tiene. Es decir, fíjate, no tiene que ver con una evolución del cerebro humano, ¿sí? Tiene que ver con un tema cultural. Porque si no, en el Amazonas el tipo estaría preocupado si no sabe cuántos hijos tiene. Muy bien, nos quedamos con esa, entonces, como pregunta final. Hasta la próxima. Dale, chao, hasta la próxima. Chao. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Síguenos en Facebook y en LinkedIn.